Y se lo habíamos anticipado, nos vamos al Brasil porque nos está escuchando Darío Piñotti, que es corresponsal de Página 12 y también de la agencia ANSA, la agencia italiana. Darío, soy Luis Novarecio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Luis, un gusto saludarte. La primera pregunta esencial, contestás esto y ya está, ¿quién gana el Mundial de Brasil? Hablemos con Notre Dame. Claro, es lo único que nos queda, no hay otra vuelta. Bueno, contame un poco el clima sociopolítico que se está viviendo. Yo planteaba revueltas de gente que está en contra del Mundial, clima preelectoral con Dilma lanzada. Contame cómo se está viviendo el Brasil en este momento. Son dos campeonatos que se disputan en línea. La Copa del Mundo, que se inicia el 12 de junio en São Paulo y concluye el 13 de julio en Río de Janeiro, y las elecciones que se disputan el 5 de octubre y si hay segunda vuelta el 26. En los dos partidos, la presidenta Rousseff juega su suerte, porque si hubiera una catástrofe política del tipo de movilizaciones multitudinarias como las ocurridas el año pasado durante la Copa de las Confederaciones, esto podría afectar su popularidad, que ya fue damnificada el año pasado por aquellas movilizaciones imprevisibles y multitudinarias. Ocurre que las que sucedieron la semana pasada, fundamentalmente en São Paulo, pero también en las otras 12 ciudades donde se jugará la Copa del Mundo, tuvieron un impacto mediático notable, porque fueron en algunos casos violentas, tanto como la reacción de la policía, pero nunca multitudinarias. Datos del diario Estado de São Paulo, por ejemplo, indican que hubo 21.000 personas contra los cientos de miles, y en algunos casos, en algunos días, más de 1 millón que hubo el año pasado. Esta diferencia cuantitativa también lo es cualitativamente. Quiere decir que en las manifestaciones, en gran parte contra la Copa del Mundo, contra los gastos, contra la FIFA y otras demandas ocurridas el año pasado, se volcaron a las calles ciudadanos no politizados o poco iniciados en asuntos políticos. Los que están movilizados este año, a estar por lo que ocurrió de enero a el jueves pasado, son fundamentalmente organizaciones políticas de izquierda, movimientos sociales y sindicatos, es decir, grupos políticamente mucho más activos, pero sociológicamente mucho menos convocantes. Claro, esto iba a decirte, da la impresión que hay, y sin menospreciar las movidas que hay en las calles, que hay mucho más condimento político que de rechazo a la situación socioeconómica con la gente que ha salido a las calles. Por cierto, esto es lo que ocurre en el asfalto. No significa eso que los gastos de la Copa, que algunas imposiciones de la FIFA, que la demora en algunas obras sea indiferente para el gran público. Sucede que ese gran público, actuando como una mayoría silenciosa, no se está expresando en las calles. Claro. Enseña la experiencia que Brasil debe ser siempre analizado con mucha cautela. Es un país donde lo imprevisible es casi la constante. Si esa constante se repitiera, se ratificara, pudiera haber cientos de miles en las calles dentro de 24 días. Por lo pronto, eso, según los análisis de la mayoría de los periodistas y de algunos sociólogos, por ejemplo, el autor de un libro publicado hace algunos meses, cuyo título es Junio de 2013, los días que cambiaron la política brasileña, el autor de ese libro estima que probablemente se va a imponer la euforia, la algarabía de los ciudadanos convertidos en, comillas, torcedores, es decir, hinchas, por sobre los electores ciudadanos que luego votarán el 5 de octubre. La pregunta es si esa algarabía se prolongará después de la Copa y si esa algarabía continuará en pie, sea cual fuere el resultado del campeonato. Contame un poco el condimento político en el que ahora ya se sabe que Dilma va por la reelección, hubo aquel coqueteo entre si Lula se presentaba o no se presentaba, si era el salvavidas de emergencia que se utilizaba. Digo, Dilma está claramente siendo la primera minoría, le va a implicar una segunda vuelta. ¿Quién es su oponente? Contame un poco el panorama a hoy, 19 de mayo, de lo que está ocurriendo. Bueno, eso también se juega, por tomar prestado
vocabulario, léxico futbolístico. Eso también se juega en estos días y también se juega en la Copa. ¿Por qué? Porque la calidad de las obras, por ejemplo, este fin de semana fue inaugurado oficialmente el Estadio Itaquerão de São Paulo. Es también el estadio del Club Corinthians, el más popular de São Paulo y el segundo más popular de Brasil. En rigor, las obras están bastante acabadas. Algunos datos, algunos aspectos aún no fueron concluidos, pero bastante acabada. Y lo que se percibía ayer era que la hinchada de Corinthians, pese a que fue derrotada 1-0 por el modestísimo Figueirense, era la euforia. Si esa euforia de los hinchas se continúa, tal vez Dilma logre afianzarse como la primera minoría. Tiene, según encuestas de este mes y del mes pasado, entre el 37 y el 38% de intenciones de voto contra el primer adversario, el primer perseguidor, que es Aécio Neves, del partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, que llega a los 20. La pregunta en el plano estrictamente electoral es si la candidata a reelección presidencial logrará obtener más del 50% de los votos válidos. Cuidado que no se contabilizan ni los votos en blanco ni los votos nulos el 5 de octubre, o irá a segunda vuelta. Prácticamente nadie estima que Dilma estará fuera de la segunda vuelta. Todos los análisis indican que sería la vencedora, pero si hay segunda vuelta, el escenario puede volverse muy complejo, porque hay probabilidades serias de que la segunda y la tercera minoría se sumen. Claro. Y te agrego, a guisa de comentario, de apunte, hoy por hoy muy poco probable, que en una columna publicada el sábado por Andrés Singer, que fue durante el primer gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva su vocero y un analista político que muchas veces refleja lo que piensan algunos sectores del PT, escribió Singer el sábado en el diario Folha de São Paulo que más allá de que Lula haya jurado y perjurado que él no va a ser candidato y que la presidenta haya sido proclamada formalmente por Lula hace unos 20 días, en la política, dice Singer, no lo cito textualmente, pero si esta es la idea, lo que cuenta es la victoria. Y si la pendiente a la baja de Dilma continuara, es decir, si Dilma siguiera perdiendo a cuentagotas intenciones de voto, lo cual ha ocurrido desde comienzo del año, nadie va a dejar de lado un dato clamoroso. En todas las encuestas, Lula supera el 50% de las intenciones de voto. Y para modificar la candidatura, esto se puede hacer hasta pocos días antes de las elecciones. Es decir, el Partido de los Trabajadores tiene hasta septiembre para modificar su candidatura. Pero qué interesante, este es un dato que yo no conocía, o sea que todavía la chance Lula da Silva jurídicamente puede ser jugada. Jurídicamente es absolutamente probable, políticamente poco, claro, pero en absoluto descartable. Y hay algo que vos planteás que es muy interesante, Darío. El sistema de doble vuelta brasileño es un clásico, digo, no es a la Argentina 45, 40 más 10. Es 50, pero de los votos válidamente emitidos. O sea que es correcto si digo que a Dilma le conviene que vaya menos gente a votar o que más anule pensando en cierta fidelidad por el PT. Correcto, es decir, cuando haya más votos en blanco y más votos anulados, claro, el universo a ser considerado es menor. Claro que a esto habría que analizarlo como un fresco más amplio, porque esto estaría indicando un descontento extendido en los electores. Y hay que ver si ese descontento no se traduce en votos para la oposición. Sin la menor duda, Lula ha sido, y por esto la popularidad que vos mencionás, ha sido recordado por la incorporación de millones y millones de brasileños a la clase media, este desarrollo que ha tenido el Brasil. ¿Cuál crees que ha sido la piedra de esta pérdida de popularidad en la gestión Dilma? Un hecho puntual e identificable y constatable fueron las marchas, las movilizaciones del año pasado durante la Copa de las Confederaciones. Es decir, hasta mayo del año pasado, la presidenta tenía una popularidad que oscilaba entre el 45 y el 55% de votos, de intenciones de voto.
Luego de esas movilizaciones perdió cerca de 30 puntos de popularidad, de los cuales ha recuperado alrededor de 10 en lo que va del año, a fines del año pasado, y en lo que va del año ha descrito una pendiente suave hacia la baja. En perspectiva histórica, si es que ese análisis, si es que no es atrevido a hacer ese análisis en un reporte periodístico, tal vez una diferencia ostensible entre Dilma, que es una jefa de Estado de perfil más tecnocrático, más austera, que acostumbra a pasar horas y horas recluida en el Palacio de Planalto analizando informes, convocando a ministros, es mucho menos política, claro, que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Una comparación al canto. Cuando estalló el escándalo del Mensalão en 2005 y la oposición vibraba presagiando que eran los últimos días de Lula, Lula prácticamente dejó Brasilia y recorrió el país ciudad a ciudad, pueblo por pueblo, y gracias a su prédica, a su lenguaje llano y a un liderazgo que no inventó en la presidencia. No olvides que Lula fue el principal líder sindical en el combate contra la dictadura militar a finales de los años 70 y principios de los 80. Fue así como Lula recuperó su popularidad y ganó con cierta holgura su reelección en el 2006. Dilma está intentando hacer eso, pero probablemente carezca de la convocatoria y del carisma de su predecesor y hacedor político como es Lula. Darío, como siempre, un gusto escucharte desde Brasil, estaremos seguro en contacto. No quisiste responder la primera pregunta. ¿Un pálpito de para quién viene la Copa? ¿Cómo lo ves? Te doy una respuesta que dio la presidenta la semana pasada en reunión, en una cena informal con una decena de periodistas deportivos, sí, brasileños. Ella dijo que le encantaría que la final sea ganada por Brasil. Obviamente cabe a su rol de presidenta, dijo, estar segura que Brasil va a vencer, en una forma coloquial, obviamente, y que le gustaría que este triunfo fuera contra Argentina. ¿Quién no? ¿A quién no de todos nosotros? Darío, gracias otra vez. Un fuerte abrazo.